Médica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Médica ERA, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias con el Dr. José Fortino Palafox Centurión. Neumología, cirugía de tórax y endoscopía respiratoria, cirugía torácica vanguardista y de mínima invasión. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 460A. Citas al 2281-410846. Urgencias 2288-605588. Médica ERA. Ay, quisiera borrar unos añitos de mi rostro. Y yo estilizar mi nariz. Cirugía plástica estética y reconstructiva. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Cirugía de contorno corporal, estética facial y rejuvenecimiento facial sin cirugía. Dr. Carlos Damián Palafox Vidal. Citas en Jalapa, Veracruz, 1410846. Y en Puebla, 2272-2727-13. Urgencias, 2281-040898. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra, enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841 y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Usted puede ser alérgico y no saberlo. Estornuda frecuentemente, respira con dificultad, le da comezón constantemente. Consulte a la doctora Laura Concepción Vidal Contreras, alergóloga inmunóloga. Aplicación de vacunas, niños y adultos. En Clínica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Hospital Ángeles Jalapa. Consultorio 460A. Citas 2281-410846. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes. Hoy es 25 de enero de 2019, justamente concluyendo el mes de enero con este cuarto programa en su emisión de especialistas médicos al cuidado de su salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Esta noche tenemos preparado para todos ustedes un programa verdaderamente importante, un tema de salud pediátrica, un tema de salud infantil, con un invitado de calidad para todos nosotros. Y bueno, pues porque usted se lo merece, este programa es el único del género médico en llevar para todos ustedes información seria, de calidad, en voz de expertos especialistas calificados y certificados para todo el estado de Veracruz, para la República Mexicana y para varias ciudades del extranjero. Estamos transmitiendo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana, justamente desde el centro histórico de la capital del estado, a través de nuestro portal www.radiosol.mx.
emcs.com.mx y en Facebook Live en revistasyrrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Sean todos bienvenidos. En breve vamos a iniciar nuestro programa. No sin antes agradecerles ya a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, conectados en nuestras plataformas, estas muestras que todo el tiempo han pues hecho para todos nosotros, para nuestro equipo de producción. Y bueno, pues vamos sin más preámbulos a presentar al invitado de esta noche, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto de presentar para todos ustedes y bueno, aprecio de verdad muchísimo para quienes nos ven en otras partes de este estado de la República Mexicana y bueno, hasta donde llega nuestra señal. Esta noche aquí en la capital del estado es una noche muy fría, una noche con lluvia típica de la capital del estado de Jalapa, Veracruz, y bueno, debo apreciar que aún con este tiempo, este clima, esté con nosotros nuestro buen amigo, nuestro invitado, el doctor José de Jesús Loesa Oliva, quien es especialista en oncología pediátrica o pediatra oncólogo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pues doctor José Loesa o Pepe Loesa, como dicen los pacientes, los niñitos, bienvenido doctor. Nuevamente gracias por estar con nosotros ahora en esta modalidad de televisión por internet. Ya estuvo por ahí en radio con nosotros algunas veces, pero bueno, le aprecio de verdad de todo corazón que esté con nosotros esta noche. No, pues yo realmente agradecerles a ustedes. Yo siempre les digo que soy su fan número uno. Gracias. En este programa. Hemos participado, ya hemos visto una evolución bastante importante. Yo quiero felicitarlos a este excelente programa, a todo su equipo, porque realmente hemos visto todo el crecimiento que han realizado a través de todas las líneas de medios de comunicación, y para nosotros es una oportunidad más de poder difundir un poquito los conocimientos que nosotros tenemos para la población en general. Y pues felicitarlos, soy su admirador número uno. Y como bien dicen, este clima de frío, ¿no? Sí. En donde se antoja estar en casita, tomarse un cafecito. Yo les agradezco a todos los que nos están escuchando, nos están poniendo atención. Sí, claro. Y esperemos que les guste un tema bastante importante para nosotros, ¿no? Pues yo creo que algo muy importante que acaba de mencionar nuestro invitado, el doctor José Loesa Oliva, precisamente esta noche se antoja para estar en casa, pero bueno, pues yo los invitaría a que sigan nuestra transmisión durante esta hora de programa, que sin duda es un programa muy importante. Hoy vamos a charlar justamente de esto que nosotros titulamos de inicio cáncer en los niños, pero propiamente del crecimiento ganglionar, de esto que es en un momento determinado, y muchos padres, mucha gente que en este momento nos está viendo, sabe cuando un niño presenta un crecimiento de ganglios en el cuello, tal vez en las axilas, en las ingles, en alguna parte del cuerpo, y que muchas veces pudiera pasar desapercibido sin apenas pensar que pudiera tratarse de un problema pues de índole mayor y de un grado de peligrosidad pues también bastante alto, ¿no, doctor Loesa? Sí, bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante para nosotros, que son los crecimientos ganglionares. Claro. Y bueno, como bien dijiste, pues es un tema interesante que muchas veces no se ha tomado mucho en cuenta y es motivo principal de preocupación, sí, en los papás o en los familiares de nuestros pequeñitos cuando nosotros vemos crecer un ganglio, ¿no? Entonces puede ser un síntoma muy común para los pequeñitos, es uno de los síntomas más comunes en procesos infecciosos, claro, con alguna otra patología, pero también es muy importante pensar que esos ganglios pueden ser algo malo, algo maligno, y que pues puede desencadenar hasta un proceso de cáncer en nuestros pequeñitos. Claro, por supuesto. No vamos a entrar en materia sin antes que me permitan, y con el permiso de todos ustedes, decirles que pues nuestro invitado, el doctor José de Jesús Loesa Oliva, además de ser especialista en oncología pediátrica, en la actualidad es coordinador nacional del proyecto San Jude México en cáncer infantil. O sea, verdaderamente tenemos a un experto, pues siempre lo hemos dicho, doctor Loesa, que debemos necesariamente llevarle a las personas con esa seriedad,
pero bueno, en el ámbito de un conocimiento fluido, de usar términos que todos quienes nos están viendo, desde el médico hasta el que no es médico, logre no entender, sino captar cuál es el verdadero mensaje que nosotros queremos llevar a la sociedad en general, no nada más con este programa, con temas tan importantes. Y cuando digo esto es porque el encargo que tiene actualmente nuestro invitado, pues bueno, es algo bastante, diríamos, delicado y muy comprometido además de todo. Y bueno, pues Pepe, si me lo permites, felicitarte por este encargo. Yo me quedé todavía hasta cuando estabas como jefe allí en el Centro Estatal de Cancerología aquí en la ciudad capital, y actualmente, bueno, pues como coordinador nacional, creo que muchísimas mayores responsabilidades en pro de la niñez, no nada más jalapeña, veracruzana, sino prácticamente de todo nuestro país también, porque ahí se eslabona pues el concepto de medicina, de prevención y muchas veces, bueno, llegar a tratamientos o la fase curativa. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra charla con nuestro invitado y preguntarle de inicio por qué es importante hablar de crecimientos ganglionares. Yo aquí preguntaría dos cosas en principio, esto y si los términos que muchas veces utilizamos de adenopatías o adenomegalias coinciden, son similares, son iguales. ¿Qué entender, doctor Loesa, con todo esto? Sí, bueno, antes que de empezar, yo quiero comentarles que la importancia de hablar de este tema es la detección oportuna. Obviamente siempre nosotros nos referimos a la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia. Entonces, uno de los síntomas importantes son los crecimientos de ganglios, que nosotros le llamamos adenopatías o adenomegalias. Eso es. Entonces, muchas veces cuando notamos algún crecimiento de estos ganglios en nuestros niños, crecimiento puede ser por cualquier motivo, puede ser por un proceso infeccioso, puede ser por un proceso patológico, un proceso viral, bacteriano o algo malo. Eso se le llama adenomegalia, ¿no? Que ese es el término que se le da. Claro. Y adenopatía es ya el término que se le da al crecimiento de los ganglios con un ya diagnóstico, puede ser infeccioso o maligno o de alguna otra etiología, ¿no? Ya tener la causa del por qué crecieron estos ganglios. Claro, es decir, si hay una diferencia pues entre una cosa y otra desde el punto de vista de definición. Y bueno, en la mayoría de las ocasiones entendemos que los ganglios linfáticos o ganglios que finalmente forman parte de un sistema de defensa del cuerpo, pero bueno, el experto aquí es nuestro invitado y yo le voy a preguntar, la función principal que tienen los ganglios, ¿cuál sería? En realidad, los ganglios forman parte de un sistema que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que para la gente que nos está escuchando y nos pueda entender, pues es el sistema linfático, son parte de ese sistema que, bueno, tenemos ganglios, ¿sí?, en todas partes del cuerpo, que la función principal, entre otras funciones, es la de proporcionar defensas a nuestro cuerpo. Es un sistema de defensas para diferentes procesos infecciosos, ya sea bacterianos o virales, y que regularmente nuestro cuerpo responde ante los estímulos externos que está combatiendo con la presencia de un virus, una bacteria. Entonces nuestros ganglios crecen normalmente, aumentan su función, aumentan la producción de células para poder defender ante la presencia de una bacteria o un virus. Entonces, esa es la gran importancia de tener ganglios en nuestro cuerpo, de formar parte de nuestro sistema linfático y que pues son un sistema de defensa. Sin los ganglios, pues la verdad que los niños a veces se enfermarían mucho más, o los adultos. Y también pueden crecer por algunas otras causas importantes, como es el cáncer, como es algunas otras enfermedades, pero la principal función de los ganglios es la de las defensas. Eso es. Es decir, tenemos factores asociados obviamente de defensa en donde por alguna causa infecciosa es normal a lo mejor ver en un niño que tiene una infección viral, a lo mejor un problema de faringitis o algún problema de vías respiratorias, que hay algún crecimiento ganglionar. Lo que no es normal es que esto pueda persistir sin que exista pues obviamente una causa o un factor. O dentro de todos estos factores, doctor Loesa, ¿qué tendríamos que aprender a diferenciar? Aquellas que son causas infecciosas de aquellas que ya no son infecciosas, o cómo, para que, bueno, quienes siguen nuestra transmisión tengan una idea más clara relativo a esto. Sí, bueno, yo quiero comentar que la primera causa, o las causas más frecuentes que nosotros vemos de crecimientos ganglionares, y para que las personas no se asusten porque
me ha pasado frecuentemente, inclusive en la consulta que nosotros tenemos, me ha llegado mucho niño con problema de crecimientos ganglionares porque las personas se asustan demasiado ya al tener información, a lo mejor a veces de algún otro medio, en donde relacionan muchísimo el crecimiento ganglionar con la presencia de cáncer. Y normalmente, y lo más frecuente, hasta el 90-95% de los crecimientos ganglionares son por problemas infecciosos, ¿no? Problemas bacterianos, problemas virales, como bien lo dijo, es problemas respiratorios. Entonces, los ganglios pueden crecer en cualquier parte. Por ejemplo, si tenemos un cuadro de gripe, un cuadro de vías respiratorias, un problema de infección en la garganta, del oído, los ganglios del cuello pueden crecer normalmente para aumentar la producción de defensas, de linfocitos que puedan atacar a ese germen. Pero normalmente, ese otro 5%, que es el que nos preocupa, que más adelante a lo mejor vamos a hablar de las características de un ganglio malo, ese es el que nos debemos de tomar en cuenta y nos debe de preocupar. Entonces, hay características que nosotros tenemos que identificar de que un ganglio puede ser malo, y bueno, no sé si más adelante lo vamos a nombrar, pero ese 5% pues es el que tenemos que tomar, porque por una gripe, por un cuadro de vías respiratorias se puede tratar, se puede curar. Claro. Pero en cambio, si se nos pasa un ganglio malo, ese es el que podemos, se nos puede preocupar el niño y puede desencadenar a lo mejor el cáncer, que puede ser fatal. Claro. Ahora, en este sentido, si hay alguna situación que considero importante mencionar, y aquí ya más que en el conocimiento propiamente, en la experiencia de la atención diaria que se da a los pequeñitos, pues en el Centro Estatal de Cancerología, y no nada más allí, sino bueno, prácticamente en todos los centros donde se atienden niños con cáncer, se habla de un dato que me llamó mucho la atención, y es que hablan de que cerca de un 56% de los pacientes o niños que son examinados por alguna otra causa van a presentar adenomegalias cervicales que en un momento determinado son palpables y que no era la causa pues de la consulta. De esto, ¿cuánto realmente, lo que ya decíamos, debe preocupar al papá? Por lo que acabamos de mencionar, acabas de mencionar, relativo a decir, esto es algo que me debe preocupar, voy a llevarlo, no necesariamente con el oncólogo, con el pediatra, con el médico, para que me diga si esto es bueno o malo, hasta dónde caer en esa situación, si no de pánico, de preocupación, sobre todo asumiendo que hay algunas cuestiones que son, si no normales, diríamos frecuentes encontrar en la exploración de un pequeño. Sí, esto es muy importante. Yo creo que también, las personas que nos están escuchando y que tienen hijos, el acudir con el pediatra, con su médico de confianza. Ya actualmente se han hecho muchos cursos para detección oportuna, y los médicos de primer contacto, incluyendo los pediatras también, colegas y amigos, ya tienen esa formación para poder saber cuál es un ganglio malo, cuál es un ganglio bueno. Entonces, en ese aspecto pues es importante, pero para comentar a la gente cómo podemos nosotros sospechar que ese ganglio pues puede ser algo malo, que puede ser cáncer. Normalmente estos se acompañan de algunos otros síntomas importantes, aparte de lo que es el crecimiento de los ganglios, que le llamamos adenopatías o adenomegalias. Muy importante tener un conjunto de signos y síntomas, como es la fiebre, una fiebre de origen desconocida. O sea, el crecimiento de ganglios más fiebre, pues es sospechoso. Crecimiento de ganglios más moretones, más sangrados, ¿sí? También es algo sospechoso. Entonces, otra de las causas también son los llamados síntomas B de los pacientes, ¿no? Que son asociados con crecimiento de ganglios, y los llamados linfomas, ¿no? Que es pérdida de peso, pero es una pérdida de peso significativa, es una pérdida de peso de meses, ¿sí? Sin causa aparente, que sude mucho un niño en la noche. También es importante que empape las sábanas y que tenga fiebre, más el crecimiento de los ganglios. O en las leucemias hay crecimiento de ganglios, pero que se asocia con síndromes, como es el síndrome anémico, que es la palidez, el cansancio, síndrome hemorrágico, que son las llamadas petequias o sangrados en el cuerpo, sangrados por nariz, sangrados por la boca. Síndrome febril, ¿no? Que es la fiebre, que ya les comentaba, es una fiebre sin causa aparente, con un crecimiento de ganglios muy sospechoso, ¿sí? Y más aparte el síndrome infiltrativo, que le llamamos que es el crecimiento de los ganglios. Entonces, todos estos nosotros, al tener dos datos de estos,
es importante realizar los estudios o acudir con su médico para que ellos puedan determinar si lo van a mandar con el oncólogo pediatra al SECAN o algún hospital de referencia, para que le sigan lo que son los protocolos de diagnóstico, claro, por ¿no? supuesto. Entonces, es importante ver esto. Ahora, por ejemplo, otra cosa importante, por ejemplo, si tenemos un crecimiento de un ganglio a nivel del cuello, el niño tiene mucho moco, tiene mucha tos, tiene fiebre, pues es importante pensar que lo más frecuente en estos casos pues puede ser una faringitis, un cuadro gripal, Claro. sea alguna infección de oído, y bueno, se le puede dar tratamiento a estos pacientes, vigilarlos, ¿no? Vigilarlos y ver la evolución. Si es buena, pues entonces fue un cuadro de vías Claro. respiratorias. También Yo creo que es algo muy importante y que además de todo, bueno, pues nuestro invitado justamente plantea todas estas situaciones que efectivamente vamos a ir tratando de manera pues independiente durante el término, este tiempo que dura la charla, no sin antes agradecerles de verdad a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, que son muchísimos, de verdad les aprecio todo este apoyo, vamos a llamarle interés, pues en el tema, en nuestro invitado. Yo siempre he dicho que el programa lo hace el invitado, hombre, y aquí no hay más que agradecerle también a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, pero vamos a hacer una pausa muy breve, no se vayan, vienen temas y aspectos muy importantes relacionados con este tema de salud, como lo son el crecimiento ganglionar o adenopatías en los pequeñitos. Hablando de este tema con nuestro invitado, el doctor José Loesa, oncólogo pediatra. Estamos de regreso con todos ustedes en breve. Usted puede ser alérgico y no saberlo. Estornuda frecuentemente, respira con dificultad, le da comezón constantemente. Consulte a la doctora Laura Concepción Vidal Contreras, alergóloga inmunóloga. Aplicación de vacunas, niños y adultos. En Clínica ERA, enfermedades respiratorias y alérgicas. Hospital Ángeles Jalapa. Consultorio 460A. Citas 2281-4108-46. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Estamos de regreso con todos ustedes en su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche charlando con el doctor José de Jesús Loesa Oliva, oncólogo pediatra, todo lo relacionado con los crecimientos ganglionares, cáncer en los niños, bueno, un tema verdaderamente muy importante, siempre lo he dicho, muy sensible en la salud infantil, tomando en consideración que, pues bueno, creo que los niños siempre son esa promesa que todos en alguna ocasión tuvimos y esperamos, y sobre todo en el ámbito también del corto tiempo pues de vida que han tenido oportunidad, y sobre todo cuando se ha tratado esto de problemas o lesiones en ganglios de otra naturaleza diferente a algún problema infeccioso, inflamatorio, común y corriente en ese sentido, doctor Loesa.
Sí, bueno, claro, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Hay características importantes en los ganglios, Sí. ¿no? Y bueno, hay, los que nos están viendo, podemos ver alguna imagen de un niño con sospecha de ganglio. Para los que nos están escuchando, pues es importante definirles cómo nosotros podemos sospechar que es un ganglio malo, ¿no? Un ganglio maligno, ¿no? Exacto. Entonces, normalmente los ganglios, como ya habíamos comentado, pueden crecer por muchas maneras, muchas formas, pero los que más se palpan, los que más se ven son los del cuello y los de la ingle, ¿no? Porque también existen ganglios en el tórax, en el abdomen, que pueden crecer, que a veces no se ven, pero se pueden manifestar de alguna otra forma. Pero los que más rápido crecen, los que más se pueden palpar y se pueden observar son los ganglios del cuello. En la foto que ahí podemos ver es un ganglio, ¿no? Es un ganglio en el cuello, en la parte lateral derecha del cuello, en donde pues sí se ve algo de deformidad en el cuello, y nosotros tenemos características o identificamos diferentes características en un ganglio malo, que una de ellas es el tamaño, ¿no? El tamaño es importante. Sí. Normalmente un ganglio, ¿no?, que esté crecido de más de 1 centímetro en el cuello, o de 1.5 centímetros de diámetro a nivel inguinal, ¿sí? Esos son los ganglios que pueden ser sospechosos de malignidad. Los otros ganglios o los crecimientos ganglionares infecciosos a veces no crecen tanto, pero un ganglio sí que va creciendo de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, entonces sí es importante sospechar de que no es algo normal, ¿sí? Entonces el tamaño sí es importante para ellos. Claro. O también ganglios que normalmente no se deberían de palpar en algunas regiones, como es arriba de la clavícula, ¿sí? O en la rodilla, en la parte posterior, para que la gente nos pueda entender. Si le tocamos un ganglio del tamaño que sea, esos también son datos de que pudiera ser un ganglio malo. Otra característica de los ganglios es que pudiera ser que puedan ser varios ganglios pequeñitos que conformen un conglomerado ganglionar. Así es. Entonces, esos ganglios que se juntan, que forman grandes conglomerados ganglionares, también puede ser sospecha de algo malo. Entonces, las características del ganglio son importantes. Otra también son que son duros, nosotros le llamamos pétreos, como forma de piedra, ¿no? Que son fijos a la palpación. O sea, cuando nosotros los tocamos no se mueven. En cambio, los ganglios infecciosos se mueven, son un poquito más blandos, ¿sí? Entonces, estos ganglios sí son sospechosos, duros, fijos, ¿sí? Y no dolorosos a la palpación. O sea, les tocan y no les duele mucho a los niños. Los ganglios infecciosos crecen, pero tienen a veces un poquito de aumento de la temperatura local, se ponen rojitos, ¿sí? Son blanditos, son móviles a la palpación y no crecen tanto. Entonces, eso es una característica bastante importante, ¿no? Entonces, para que se tome en cuenta estas características y la gente pueda a veces saber, ¿no?, cómo es un ganglio maligno, ¿no? Claro. No, y algo muy importante, porque bueno, de primera intención, todo esto se identifica o por los padres o por quien está a cargo del menor en alguna exploración al momento de bañarlos, o de alguna manera esto es tan visible pues como la imagen que tenemos aquí en pantalla, relacionado a la deformidad pues tan evidente que existe en el cuello, ¿no? Y creo que así efectivamente se pueden ver en regiones como la ingle, inclusive axilares, o bien lo decías tú, ¿no?, en el hueco popliteo o detrás de la rodilla propiamente, como parte de un proceso que ya no son, diríamos, problemas pues de índole comunes o corrientes, ¿no?, sino ya hablamos de una situación un poquito más delicada. Y desde el punto de vista, doctor Loaiza, hablábamos hace un rato, decías enfermedades como la leucemia, que pueden cursar adicionalmente con inflamación de ganglios. Esto hace también referencia a lo que muchas veces es la enfermedad o linfomas Hodgkin, no Hodgkin, porque la gente luego tiene esa idea, y en la actualidad sí están tan familiarizados con estas dos entidades que bueno, yo creo que sí merece una mención especial, ¿no?, el hecho de hablar de enfermedad de Hodgkin, ¿no?, o qué asociación podemos encontrar con el crecimiento ganglionar. Sí, eso también es muy importante, porque los crecimientos ganglionares, ya una vez que sospechamos de que es malo, de que definimos realmente las características de un ganglio o de una adenopatía, entonces sí es importante
asociarlo con qué tipo de cáncer pudiera ser. Entonces, también aquí ponemos unas diapositivas en donde podemos ver cómo nosotros tenemos los síntomas asociados para nuestros pacientitos, y los crecimientos ganglionares pueden ser por cualquier cáncer, inclusive pueden ser por algunos tipos de cáncer poco frecuentes en los niños, pero los más frecuentes que nosotros podemos definir son las leucemias y los linfomas, que son los crecimientos ganglionares. Y aquí hay una diapositiva que a mí me gusta mucho ponerla porque para la gente que nos ve ahí puede ver la asociación de todos los síntomas, que ahorita vamos a comentarlos, y para los que no, para los que nos están escuchando, pues es importante ver que un crecimiento de un ganglio asociado, por ejemplo, en el caso de los linfomas, ¿no? Es síntomas B, que le llamamos, que es fiebre de origen desconocida, pérdida de peso de más del 10% en los primeros 6 meses antes de llegar al diagnóstico. La fiebre se llaman sudoraciones nocturnas profusas, que empape las sábanas. Empápalo. Sí, porque luego dicen, no, pues es que sí suda, pero ¿qué tanto, no? Entonces, pues tenemos que ver que empape las sábanas completamente, que traspase su pijama y que pase las sábanas, ¿sí? Y que tenga una fiebre. Y que tenga la fiebre, esta fiebre de origen desconocida, y la pérdida de peso, sin ejercicio aparente, sin dieta aparente. Entonces el niño empieza a perder peso de más del 10%, que es lo que nosotros llamamos significativo para pérdida de peso, porque puede ser que haga dieta, puede ser que corra, ¿no? Pero no pierde más del 10%, pero está haciendo una dieta, ¿no? Claro, por supuesto. En cambio, en el caso de las leucemias, se manifiestan por síndromes, ¿no? Entonces tenemos el primero, que es el crecimiento de ganglios, que nosotros le llamamos síndrome infiltrativo, ¿no? Más el síndrome anémico, ¿no? Entonces, ¿qué es? La palidez, como aquí lo pueden ver, una palidez de todo el cuerpo, o cansancio. Los niños tienen el ganglio, se ponen pálidos, y se manifiesta mucho que las mamás o los papás dicen, bueno, es que antes corría, ahora ya corre menos. Se cansa. Exactamente, se cansa al correr, no se fatiga al correr, ¿no? Entonces ya no quiere hacer sus actividades. Antes le gustaba jugar fútbol, ¿no? Iba a jugar fútbol, ¿no? Era de los Pumas, ahora ya le va a la América. Dice, es otro factor de riesgo asociado. Entonces, son factores que van haciéndose cada vez más, ¿no? Entonces se van haciendo un poquito más cansado el niño, ya no quiere hacer sus actividades, no quiere ir a la escuela, quiere estar acostado nada más en su cama, ¿no? Entonces realmente eso es síndrome anémico, ¿no? El síndrome hemorrágico es otro factor importante, en donde los niños a veces empiezan a sangrar de la nariz o de la encía, parte de la encía, se cepillan los dientes y empiezan a sangrar. Entonces tienen un ganglio y empiezan a sangrar de la nariz sin causa aparente, ¿no? O de las encías. O a veces presentan moretones que no sean en áreas de golpeo, eso es importante, porque muchas veces patean balón, o pues, los niños se caen y la verdad que se pegan en cualquier parte, ¿no? Pero en área de espinilla, pues son áreas frecuentes de golpeo. Pero si aparecen moretones en las extremidades superiores, en el tórax, en el abdomen, ¿no? Esos no son áreas de golpeo. Entonces, eso puede ser sospechoso. Otra cosa también son los puntitos rojos, que les llamamos petequias, ¿no? Entonces, esas petequias en todo el cuerpo, cuando empiezan a aparecer, son datos de sangrado a nivel capilar. Entonces, eso también es importante. Más el último síndrome en las leucemias, que es el síndrome febril. Entonces, la fiebre igual. Fiebre de origen desconocida, le llamamos a fiebre de origen desconocida. Es una fiebre que aparece, la mamá le da tratamiento con paracetamol, ¿no? O lo que sea, o algo para la fiebre, y pues se mejora. Pero al otro día otra vez. ¿Y qué pasa? Pues ¿dónde está la infección? No sabemos. Y ya le apareció un ganglio por ahí, por el cuello, por la ingle, ¿no? Le damos otra vez paracetamol, se vuelve a controlar, y a los siguientes días sigue con fiebre, y no tenemos un foco infeccioso aparente. Las fiebres son altas en cáncer, se comenta que son mayores de 38 grados, ¿sí? Hacen picos de fiebre, principalmente a veces nocturnos, ¿no? De 38 grados. Entonces, hacen picos, les damos el paracetamol en la noche, descansa, amanece, otra vez bien, sin fiebre, y otra vez en la noche empieza a aparecer. Entonces, esas son las características más importantes. Los ganglios que aparecen por alguna otra situación, algunas veces cáncer de abdomen, cáncer de hueso, cáncer de otros tipos, ¿no? Se van hacia los ganglios e infiltran los ganglios,
que eso se llama metástasis para nosotros. Así es. Y son menos frecuentes, pero esa es una diseminación a veces de otros tumores o de otros cánceres en los niños, y pueden crecer estos ganglios, ¿no? Pero tienen las mismas características de los ganglios que ya habíamos mencionado, ¿no? Sí. Entonces, ante estos síntomas, pues es importante tomar las medidas necesarias. Pues yo creo que es una explicación muy detallada relacionada pues con este problema de los crecimientos ganglionares y toda la serie de enfermedades que están asociadas, doctor Loaiza, pero bueno, también es importante, y lo quiero comentar porque tenemos muchos saludos, tenemos de verdad un muy buen grupo, un muy buen número de seguidores, cosa que les aprecio mucho. Voy a iniciar dándole lectura a algunos saludos ya de todos quienes están viendo nuestro programa, te mandan a saludar. De hecho, Juan Francisco Guatemala dice saludos a todo el equipo. También, bueno, pues felicita al invitado, es uno de nuestros asiduos también seguidores, Fanny Castro. Ella también pues sintoniza y está en línea con nosotros. Marcos Andrade está también siguiendo nuestra transmisión. Roberto Alvarado, Minerva Pérez, ella dice excelente tema, muchas gracias. Marcos López y Dora Rendón, un tema muy importante, gracias. Suji Car, igual también nos manda por allí un saludo, una manita pues apoyando este importante tema. Y bueno, creo yo que son situaciones que dentro de todo lo que debemos decir, son como lo veníamos comentando, ¿no? Temas muy importantes relacionados con todo lo que es la salud en los niños, y sobre todo en qué momento tomar una decisión para acudir pues a recibir atención médica, ¿no? Porque esta es la parte en donde muchas veces efectivamente se puede pasar por alto el hecho de decir, bueno, pues si tiene fiebre y tuvo gripita y le creció un ganglio y a lo mejor no ha desaparecido, es por una misma circunstancia o situación. Ahora, ya lo comentabas desde el punto de vista, doctor Loaiza, de sospecha de un ganglio cuando no es de índole buena o benigno, ¿no? Todos estos ganglios deben de alguna manera, pues, recibir tratamiento de inicio, cuando adicional a recibir un tratamiento se debe optar por alguna otra alternativa para obtener información, no necesariamente nada más la biopsia del ganglio, sino algún estudio adicional para hacer un diagnóstico que pues deje de inicio tranquilo a los padres, que además de todo nos oriente a decir este ganglio lo podemos controlar porque no tiene ninguna estirpe maligna. ¿Cómo integrar pues esa parte del diagnóstico, doctor Loaiza? Eso es muy importante. Yo creo que la comunicación con los papás y hacerles ver todo este tipo de sintomatología, sí. Porque realmente uno tiene que hacer empatía con los papás, ponerse en su lugar y cuando llegan a la consulta o al hospital con crecimientos ganglionares angustiados, ¿no? Es importante hacerles explicar todos los procesos que se van a realizar. Y pues bueno, aquí para contestar la pregunta, realmente, pues si ya se sospecha, tiene todos los síntomas o algunos síntomas y el ganglio está crecido, pues ya se pasa a hacer el diagnóstico, ¿no? al siguiente proceso, que creo que vamos a hablar más adelante. Sí. Pero, por ejemplo, también si está con el médico de primer contacto, el pediatra o su médico de confianza, y el médico de confianza sospecha que es un proceso infeccioso, que estamos hablando que va a ser lo más frecuente, lo que a veces realizamos es darle tratamiento, ¿no? Tratamiento para lo que nosotros sospechemos. O si nosotros no sospechemos y queremos vigilarlo, también se puede, se vale, si no tenemos todas las características que completen un cuadro de cáncer en los niños. Claro. Entonces, inclusive ahorita, y bueno, vengo de ver a un pacientito antes de venir aquí con crecimientos ganglionares con vigilancia. Claro. Y obviamente, pues los papás se preocupan, ¿no? Por ver crecimientos ganglionares. Entonces, lo que nosotros hacemos a veces también, y es válido y está escrito, es darle tratamiento a estos tipos de pacientes en donde no sospechemos que es cáncer o tenemos duda, Sí. ¿no? A base de tratamiento con medicamentos, ¿no? Que desinflamen perfectamente los crecimientos ganglionares y un antibiótico. Casi siempre hacemos antibiótico, un antibiótico bien, de moderada potencia alta, y un antiinflamatorio. Es muy importante que no se les dé esteroides, porque normalmente a veces los esteroides remiten las enfermedades, ¿no? O sea, la leucemia la puede controlar, los linfomas la puede controlar, o escurecer.
Así es. Oscurecer el crecimiento o el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, que se le dé tratamiento con antibióticos, que se le dé tratamiento con un antiinflamatorio, llámese ibuprofeno, paracetamol, naproxen o la combinación que ellos mejores consideren, con un antibiótico, ¿no? Entonces, si fue un crecimiento por un proceso infeccioso, faringitis, normalmente este debe de evolucionar a la mejoría en una semana, máximo 2 semanas. Eso es. Si durante el transcurso de esas 2 semanas, ya con el tratamiento, porque el tratamiento debe durar 2 semanas, sin tratamiento con esteroides, entonces, si durante esas 2 semanas no evoluciona bien o hay un crecimiento de este ganglio o presenta algún síntoma de alarma como los que ya mencionamos, pues se suspende y se hace el proceso para hacer el diagnóstico de cáncer, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Claro. Pero sí se le puede dar esta prueba terapéutica que nosotros le llamamos, para ver si existe una mejoría y no pasa nada. Claro. ¿no? O sea, realmente no evoluciona más rápido, no se nos va, si es realmente una semana o 2 semanas, pero sí nada más serían esas 2 semanas, que muchas veces sí se va más allá, se espera uno más tiempo y ya. Entonces, yo le comentaba ahorita que estábamos viendo un pacientito que hace 3 meses lo vi, con un crecimiento de ganglios por un proceso infeccioso respiratorio, ¿no? Al cual le mando saludos, es Emanuel de Jesús, ahorita lo acabo de ver. Claro. Y pues le dimos tratamiento y sí tenía un ganglio en el cuello de 2 centímetros. Los papás muy angustiados, ¿no? Porque obviamente le había crecido un ganglio y había tenido fiebre, pero pues tenía un cuadro, un foco bastante importante, se le dio tratamiento. Después lo volvimos a revisar, en 3 meses lo volví a revisar. Sí. Y pues el ganglio está más pequeñito, no tiene síntomas de alarma. Claro. Y yo siempre les digo otra cosa importante, que las noticias malas pues, siempre tienen alas, ¿no? O sea, se van, el cáncer siempre se va rapidísimo. Claro, por supuesto. O sea, a la semana, si fuera cáncer, ya estuviera más deteriorado, a la otra semana ya estuviera con palidez, a la otra semana ya estuviera con sangrado, a la otra semana ya estuviera en cama. Claro. Y en 3 meses de evolución, con la vigilancia, no ocurrió todo esto. Entonces, pues fíjese qué tan importante información nos da nuestro invitado, el doctor José Loesa, quien es especialista en oncología pediátrica relacionada con los crecimientos ganglionares. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, vamos de regreso e inmediatamente regresamos justamente porque vienen partes importantes también de esta charla que tenemos con nuestro invitado. No se vayan.
Pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es el último segmento de especialistas médicos al cuidado de su salud, justamente un programa en vivo con todas las cosas que pasan en un programa en vivo, las charlas en el corte, todo lo que tenemos que reorganizar, pues, para que tengamos justamente la información que requerimos para concluir, pues, esta entrevista. Pero, doctor Loaiza, yo sí quiero de verdad darle lectura a muchos comentarios que están llegando. Veíamos durante este corte que hay muchos comentarios. Voy a tratar de darles lectura de manera muy rápida, porque tenemos 2 avisos por ahí que dar también, si tú me lo permites. De María Guadalupe Solme, ella dice que muy interesante este tema. Muy interesante esta participación. Igual, Lauris Bello, muy importante tema. Saludos al doctor Rafael Aguirre, al doctor José Loaiza, muchas gracias. Roberto Hernández comenta, es importante difundir este tipo de información. A ver, permítame, porque ya que debemos observar la evolución del paciente y con ello evitar diagnósticos erróneos. Pues la verdad que ya lo mencionó nuestro invitado. Saludos a Lisette, también a María Guadalupe, a Alex Zamudio, a Víctor Flores, a Martel Carrillo, a Cristel Vela, a Andrea Cantero, a todos quienes están siguiendo la transmisión. Igual Martel Carrillo dice, opino lo mismo, ya que debido a la falta de información dejamos escapar diagnósticos. Pues yo creo que es todo lo que decías al principio de esta charla relacionado con la manera de hacer prevención también. Y yo creo que, bueno, vamos a entrar en materia en 2 puntos muy importantes que usted debe conocer y saber. Uno de ellos es la manera de hacer el diagnóstico. Aquí hablaríamos, entre otras cosas, de cómo llegar al diagnóstico concretamente de que el crecimiento ganglionar sea un cáncer o sea una enfermedad maligna, y qué hacer cuando se diagnostica esto, Pepe. Bueno, aquí como ya habíamos comentado, la importancia de la detección oportuna. Una parte importante es sospechar que es cáncer, ¿no? Una vez que se sospecha que es cáncer, el siguiente paso es mandarlo con el oncólogo pediatra o al hospital de referencia más cercano para que puedan realizar algunos estudios. Sí. Una vez que ya tenemos alguna sospecha, por ejemplo, de algunos síndromes con el crecimiento ganglionar, es importante realizar estudios de laboratorio y algunos estudios también que le llamamos de gabinete, sí, ¿no? Para poder ver o sospechar más a fondo lo que es cáncer en los niños. Entonces, ya que tenemos la sospecha, tenemos que hacer estudios de sangre, que se llama biometría hemática completa, en donde nos podemos ver si el pequeñito pudiera o no tener alguna alteración en la sangre, ¿sí? Llámese leucemia, en donde tenga la presencia de blastos, alguna alteración en la hemoglobina, en las plaquetas, que pudiera ser ese tipo de sospecha. Eso nos ayuda mucho a nosotros cuando ya llega con un estudio de biometría hemática, ¿sí? Entonces avanzamos muchísimo. Entonces, si tenemos ya alteraciones en la biometría hemática de alguna de las series que nosotros les llamamos plaquetas, hemoglobina, entonces pues sí, ya tenemos más sospechas diagnósticas. Claro, claro. Ahora, también es importante que si tiene ganglios en el cuello, hacer una radiografía de tórax, que le llamamos, para ver si no hay crecimientos ganglionares en la parte interna de nuestro cuerpo, en el tórax, que pudieran estar haciéndonos sospechar de algún linfoma o de la leucemia. Entonces se observa como un crecimiento de la silueta del corazón, que le llamamos ensanchamiento del mediastino, y eso es por crecimientos ganglionares adentro del tórax del pecho. O también a veces realizamos, porque también por ultrasonido se pueden ver las características de un ganglio, si es un ganglio infeccioso, si es un ganglio patológico, si es un ganglio maligno, se puede realizar ultrasonidos de cuello para poder ver si puede ser un ganglio de cáncer, un ganglio de infeccioso. Así es. Siempre todos estos estudios se deben de tener con la máxima reserva. Depende mucho de quién los realice y quién los interprete. Y pues bueno, sí nos ayudan mucho, pero tampoco es el diagnóstico definitivo. Claro. Es un apoyo para que nosotros podamos llegar a hacer el diagnóstico definitivo en estos niños. Claro. Y una vez, doctor Loaiza, que se ha establecido pues de esa manera el diagnóstico, ¿qué panorama tiene este paciente? Pensando que no, vamos, la parte más, diríamos, fácil, entre comillas, de tratar un ganglio que es inflamatorio o que viene de un proceso infeccioso, no tendría mayores problemas. Hablamos de una situación que básicamente tiene que ver con el hecho de decir es un problema maligno, es un problema canceroso,
¿Qué vamos a hacer con estos pacientes, doctor Loaiza? Bueno, aquí también es importante comentar qué hacer con estos pacientitos. Bueno, una vez que ya tenemos la sospecha diagnóstica, que tenemos que por ultrasonido, que tenemos alteraciones en la biometría, alguna alteración clínica, tenemos que realizar una biopsia del ganglio. Esto es para ya llegar al diagnóstico de lo que es el cáncer, o un aspirado de médula ósea en caso de que sea leucemia. Claro. Tomarle una muestra de la médula ósea de un niño para ver si es leucemia. Pero cuando tenemos el ganglio crecido, a veces también tomamos biopsias del ganglio, se lo tenemos que quitar, el cirujano se lo tiene que quitar. Claro. Esto es muy importante comentarlo, ¿no? Que debe de ser alguien experto en toma de biopsia. Nos ha pasado mucho, errores frecuentes en los diagnósticos y en el tratamiento es darle esteroides a los niños cuando tienen crecimientos ganglionares. Es un error muy frecuente. Y el segundo es que a veces van con personas que no tienen la experiencia en niños de poder realizar la toma de biopsia. Entonces, estas biopsias se llaman biopsias excisionales. No puede ser una biopsia con una aguja o las llamadas BAF, biopsias con aspiración con aguja fina. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces dice, bueno, voy con el radiólogo, voy con otra persona, otro cirujano, alguien que no tenga la experiencia, y le meten una agujita en el ganglio y le empiezan a picar el ganglio. Y empiezan a ver la diseminación de este proceso. O a veces no se toma la zona en que debería de tomarse y puede ser que sea algún diagnóstico erróneo. Sí, claro. Entonces, se debe de quitar todo el ganglio en su totalidad, del tamaño que fuera, si fuera posible, porque hay ganglios muy grandes. Pero la mayoría de las veces se puede quitar completamente y evitamos que se nos disemine también hacia otras partes, ¿no? Entonces, sí debe ser por este tipo de pacientes, no dejarlos ir. Yo cuando doy clases de a los alumnos de la facultad, siempre les comento que den pruebas terapéuticas si tienen sospechas diagnósticas, pero que no los dejen ir, que los vuelvan a recitar, que los citen. Entonces, en 15 días, ¿no? Está bien, va mejor, no pasa nada, todavía está sospechoso, pero no ha presentado ningún síntoma, va mejorando, ¿no? Otros 15 días o al mes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para que no se nos pueda escapar porque el cáncer puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Por Entonces, supuesto. La vigilancia de estos pacientes cada vez se estrecha, ¿no? Al principio estrecha y después cada vez más larga. Esto es sumamente importante para los médicos, que no se nos vaya a ir tipo de problemas. Pues, doctor José Loaiza, siguen llegando saludos, de verdad que aprecio muchísimo a todos quienes están siguiendo nuestro programa, muy interesante, en su mayoría han hecho comentarios, de hecho Alex Zamudio lo vuelve a mencionar, interesante, me interesaría saber cuáles son las indicaciones para la biopsia ganglionar. Pregunta. Sí, eso también es importante, ¿no? Regularmente cuando nosotros realizamos biopsia ganglionar es cuando ya tenemos una alta sospecha con 2 o más síntomas clínicos o síndromes clínicos o síntomas B, y el ganglio, el crecimiento ganglionar con las características ya antes mencionadas, entra directo a la biopsia. Pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos dudas o queremos darle una prueba terapéutica, si durante las 2 semanas evoluciona mal, crece el ganglio, ¿sí? Entonces se le tiene que realizar una biopsia. O, por ejemplo, si le tomamos una radiografía y tiene ensanchamiento de mediastino, es otra indicación de hacer la biopsia, ¿no? Entonces, son indicaciones ya muy precisas para nosotros, que ya eso se lo dejamos más que nada para los especialistas, oncólogos pediatras o los cirujanos pediatras. Pero esas serían básicamente las principales, ¿no? de toma de biopsia excisional. Y yo creo que, bueno, de acuerdo obviamente a la complejidad también, a veces pareciera que, bueno, todos los ganglios son fácilmente abordados o de fácil abordaje, pero tienen un grado de complejidad. Coincido con nuestro invitado y obviamente cuando comenta que debe ser en manos de un experto, porque así se debe de manejar toda esta situación. Doctor Loaiza, parte de todo este proceso, que en un momento determinado estamos hablando, obviamente, para quienes siguen la transmisión, y que es algo que debemos decir, se tiene al alcance en las instituciones de salud pública, hay este proceso para poder diagnosticar, tratar y obviamente sacar adelante un paciente con un problema de esta naturaleza.
Sí, claro. Para nosotros en los hospitales públicos en donde estamos laborando, sí, la sospecha clínica es muy importante. Con una sospecha clínica y una hoja de referencia pueden entrar, claro, y se puede hacer todo el protocolo a nivel institucional ya con solamente la hoja de referencia, ¿no? Claro, claro. Y a veces no es necesario ni una radiografía. Nos ayudaría mucho si tuviera los estudios de laboratorio, pero si ya tienen una sospecha clínica bastante importante, pues realmente con eso es más que suficiente, y la hoja de referencia. Entonces, claro, la verdad que en el SECAM no se tarda mucho, es 2 días, 1 día, 2 días, máximo 3 para poder recibir a los pequeñitos y poderles ver si realmente es. Entonces, ante una sospecha, pues tienen que acudir con su médico, y el médico tiene que hacer la hoja de referencia, ¿no? Claro, y que es algo muy importante porque, bueno, se tiene al alcance, hay la calidad y la capacidad, pues, del recurso humano, y además la capacidad instalada, que eso también es otro factor muy importante. No quiero pasar por alto los saludos que nos envían el doctor Adrián López, radiólogo, el urgenciólogo, el doctor Michel, doctor internista, el doctor Arenas. Por cierto, el doctor Arenas, pues, está formando parte de un comité organizador que ya habíamos mencionado la semana pasada, de lo que es la 16ª o el 16º Congreso Nacional de Mastología y la 13ª Reunión Internacional de Mastología, que tiene que ver justamente aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, de 7 al 10 de agosto de 2019. Este es un congreso internacional donde en general prácticamente, pues bueno, me apoyo en este folleto que nos envió el doctor Arenas, pues ya hay ponentes internacionales confirmados, el doctor Giuseppe Viale de la Universidad de Milán, Le Turker, también Virginia Biomédica Laboratorios, de Mariana Chávez McGregor, de Houston, Texas, Vicente Valero, igual de Houston, Texas, Hiroaki Nita, un experto también científico, investigador para un laboratorio médico, y bueno, pues todos bajo la dirección de el organizador, el doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Mastología. Esto va a ser en agosto. De hecho, vamos a tener invitado al doctor Gustavo Arenas en un programa posterior, que vendrá aquí a hablarnos todo lo relacionado también con este problema de salud muy sensible como lo es el cáncer de mama. También para el Centro de Alta Especialidad, el día 16 de febrero se tiene contemplado un curso de farmacología en odontología, con un programa muy atractivo que ya daremos a conocer la semana entrante, pero bueno, estamos anunciando ya los cursos con anticipación. Y doctor Pepe Loesa, José Loesa, como lo conocemos, estamos llegando de esta manera al término de nuestro programa. Pero bueno, no sin antes pedirte un mensaje final, doctor Loesa, para todos quienes siguen nuestra transmisión, para todos quienes están con nosotros esta noche siguiendo nuestro programa. ¿Qué les dirías relacionado con esto de los crecimientos ganglionares? Bueno, yo creo que aquí como mensaje es muy importante que el diagnóstico oportuno siempre es muy importante. Es más importante inclusive que el tratamiento, porque realmente si nosotros detectamos a un paciente con crecimientos ganglionares, sí, y linfoma, leucemia en estadios bajos, reciben menos tratamiento, menos hospitalización, menos quimioterapia, menos secuelas, claro, que si los recibiéramos con estadios más avanzados. Entonces, claro, ante la sospecha, en realidad hay que mandarlos, acudan a su médico de mayor confianza, y él tendrá que hacer la referencia. Y agradecerle a la doctora Abigail y a todos ustedes. La verdad que es un programa de calidad. Siempre soy su admirador número 1, y he visto la evolución de este programa, y realmente son programas que realmente educan y claro, fortalecen a toda la sociedad con, como usted dice, de ponentes de calidad y temas bastante importantes para la sociedad, ¿no? Entonces, quiero agradecerles y muchísimas gracias por haberme invitado. Ya van 3 veces, creo, 2, no me acuerdo. No, pero además el público te aclama. Aquí Marcos Andrade dice, esperamos verlo de nuevo en más pláticas. Muchísimas gracias, de verdad que esa es la idea, que además de todo podamos tener con nosotros pues a médicos, como lo hemos dicho, ¿verdad? Expertos, calificados, certificados, conocedores del tema, y sobre todo que para todos ustedes llevamos esta información muy importante. Daré los últimos saludos también de Marcos Andrade, de Víctor Flores, a todos ellos muchísimas gracias, a todos quienes siguieron nuestra transmisión esta noche, les apreciamos de verdad de todo corazón que hayan estado siguiendo nuestro programa durante esta hora. El próximo viernes,
que ya estaremos hablando de día 1 de febrero de 2019, tendremos invitado al doctor Diego Pérez, ya un neurocirujano pediatra también, y bueno, neurocirujano de adultos, con un tema muy importante como lo es el traumatismo cráneoencefálico, de tal forma que no se pierdan nuestra emisión de la próxima semana, que sin duda será igual de importante y valiosa como todas nuestras emisiones. Pues nuevamente, doctor José Loaiza, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por invitarme. Y nosotros pues nos estamos despidiendo. Agradezco a toda la producción que hizo posible que esta noche saliéramos al aire. Sobre todo les agradezco a todos ustedes que siguieron nuestra transmisión. Yo soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Recuerde usted, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Que tengan todos un excelente fin de semana. Cuídense del frío, que viene un nuevo frente frío. Está en puerta prácticamente. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche. Hasta pronto.